bueno encontrarnos hoy. Hoy, el 25 de mayo de 2025. Una fecha que resuena. Con humildad, quiero invitarlos a un viaje. Un viaje al corazón de nuestra historia. Vamos a desandar los caminos de 1810. No para repetir lo que ya sabemos, sino para preguntar, para dudar, para entender. La Revolución de Mayo es más que una fecha patria, es un nudo de contradicciones, de sueños, de luchas, y sigue hablándonos hoy, ¿no les parece? Este no será un relato de héroes de bronce ni una simple lista de hechos. Queremos mirar la revolución con ojos críticos, con la pasión del que busca la verdad, pero también con el rigor que la historia merece. Vamos a explorar los sucesos, claro, pero también las tensiones escondidas, las ideas que chocaron, las voces que no siempre se escucharon, quiénes estaban realmente en esa plaza, qué querían, qué consiguieron. El propósito es claro, amigos. Analizar ese grito de libertad que nació en mayo, pero también señalar sus silencios, sus deudas. ¿Fue un cambio real de poder o solo un cambio de manos entre élites? ¿Qué significó para los pueblos originarios, para los afrodescendientes, para las mujeres? Preguntas incómodas, quizás, pero necesarias para crecer como país, para entender nuestro presente tan complejo. Acompáñenme en esta aventura, una aventura por el pasado, para iluminar el presente. Porque la historia, créanme, no está muerta. Vive en nuestras calles, en nuestras discusiones, en nuestras esperanzas de una Argentina más justa. Así que, abramos la mente y el corazón, y viajemos juntos a ese mayo de 1810. Un mayo que de alguna manera todavía no termina. Para entender mayo hay que mirar más allá. Hay que cruzar el océano, a España. Principios del siglo XIX. El gran imperio español se tambaleaba, como un gigante viejo y cansado. Napoleón Bonaparte, ese pequeño gran corso, invadía la península. En 1808, el rey Fernando VII cayó prisionero. Imaginen el desconcierto. El rey, la máxima autoridad, estaba preso. ¿Quién mandaba ahora? Esa pregunta resonó fuerte en América. En el virreinato del Río de la Plata, las cosas no estaban tranquilas. Las invasiones inglesas de 1806 y 1807 habían dejado huellas. Los criollos, los nacidos en América, se dieron cuenta de algo. Podían defenderse solos. No necesitaban tanto a España. Y además, empezaron a gustarles ciertas ideas. Ideas de libertad, de igualdad, de soberanía popular. La Ilustración y la Revolución Francesa eran temas de conversación, en voz baja, claro, pero se hablaba. La economía también crujía. España imponía un monopolio comercial. Solo se podía comerciar con ella. Un negocio redondo para la corona, pero pésimo para los productores y comerciantes criollos. Querían venderle al mejor postor, querían comprar más barato. Esa era la respuesta de muchos. Pero no era la solución de fondo. La tensión crecía. El sistema colonial se ahogaba a sí mismo. Y en este caldo de cultivo llegó la noticia. Fernando VII preso. La Junta Central de Sevilla, que gobernaba en su nombre, disuelta. ¿Qué hacer? ¿Seguir obedeciendo a una sombra o tomar el destino en las propias manos? Esa era la cuestión. El virrey Cisneros, representante de esa España fantasma, intentaba mantener la calma, pero el aire olía a cambio. La tormenta se acercaba a Buenos Aires, inevitablemente. Llegamos a mayo de 1810. Buenos Aires hervía. Las noticias de España eran la chispa. El 18 de mayo, el virrey Cisneros confirmó la caída de la Junta de Sevilla. No había gobierno en España, o al menos uno con autoridad clara. Los criollos revolucionarios vieron su oportunidad. Hombres como Castelli, Belgrano, Saavedra, Moreno, se reunían en secreto, en la jabonería de Vieite, por ejemplo, o en la casa de Rodríguez Peña. ¿Qué tramaban? Los días siguientes fueron pura tensión, presión sobre el virrey, exigencias de un cabildo abierto. ¿Qué es un cabildo abierto? Una asamblea de vecinos notables, para discutir asuntos urgentes. Cisneros dudó, resistió, pero la presión de las milicias criollas fue clave, especialmente la de los patricios comandados por Saavedra. Finalmente, el virrey cedió. Se convocó al cabildo abierto para el 22 de mayo. ¿Quiénes podrían participar?
No todos, claro. Solo una élite. El 22 de mayo, el debate fue intenso. ¿Debía seguir Cisneros en el mando o debía formarse una junta local? Hablaron muchos. Juan José Castelli argumentó con brillantez. Si el rey no estaba, el poder volvía al pueblo. Ideas revolucionarias. Otros, más conservadores, pedían cautela. Al final, se votó. La mayoría decidió que el virrey debía cesar, un paso enorme. Pero, ¿quién tomaría el poder? Ahí empezó otra discusión. El 24 de mayo se intentó una jugada, una junta presidida por Cisneros, pero con criollos también. Una trampa, dijeron muchos. Moreno y otros jóvenes la rechazaron de plano. La noche del 24 y la madrugada del 25 fueron cruciales. Movilización popular en la plaza. Presión de las milicias. Finalmente, el cabildo cedió. Se formó la primera junta de gobierno, con Saavedra como presidente y Mariano Moreno como secretario. El 25 de mayo amaneció diferente. ¿Nacía una nueva nación? Cuando pensamos en la Revolución de Mayo, surgen nombres: Saavedra, Moreno, Belgrano, Castelli, Paso, Alberti, Mateu, Larrea, Ascuénaga, los miembros de la primera junta, los padres de la patria, así nos los enseñaron, hombres valientes, decididos, con visión de futuro, y sin duda, tuvieron coraje, arriesgaron mucho, su posición, sus bienes, hasta su vida, pero ¿eran todos iguales? ¿Pensaban lo mismo? Tomemos a Cornelio Saavedra, jefe de los patricios, un hombre pragmático, moderado, representaba a los sectores más conservadores de la élite criolla. Quería cambios, sí, pero graduales, sin romper demasiado con el pasado. Temía el desborde popular. Y luego, Mariano Moreno, abogado intelectual, influido por las ideas más radicales de la Ilustración. Quería cambios profundos y rápidos, una república independiente. ¿Podían convivir estas dos visiones? La tensión entre Moreno y Saavedra marcó los primeros meses. Moreno, desde la Secretaría de Guerra y Gobierno, impulsó medidas audaces. Creó la Gaceta de Buenos Aires, un periódico para difundir ideas. Ordenó el fusilamiento de Liniers, el héroe de las invasiones inglesas, por contrarrevolucionario. ¡Qué decisión difícil! Saavedra y los suyos lo veían como un extremista peligroso. ¿Quién tenía razón? ¿O ambos tenían ella? No podemos idealizarlos. Eran hombres de su tiempo, con sus virtudes y sus defectos, con sus intereses personales y de grupo. Algunos, como Larrea y Mateu, eran comerciantes. ¿Buscaban solo la libertad política? ¿O también la libertad económica para sus negocios? Es importante humanizarlos, bajarles del pedestal, entender sus contradicciones. Solo así podemos comprender la complejidad de ese momento fundacional y sus legados tan diversos. Sección 5. El pueblo en la revolución. Protagonista o espectador. Siempre se habla de la gente en la plaza. Los chisperos de French y Beruti, repartiendo cintas celestes y blancas, agitando el ambiente, pidiendo la renuncia del virrey. Suena muy lindo, ¿verdad? La imagen del pueblo unido, reclamando su destino. Pero, ¿quién era ese pueblo? ¿Cuántos eran realmente? ¿Y qué papel jugaron más allá de la anécdota colorida? Es una pregunta que incomoda a la historia oficial. Los documentos de la época son reveladores. El Cabildo Abierto del 22 de mayo tuvo unos 250 participantes, en una ciudad de 40.000 habitantes. ¿Y los demás? La plebe, como la llamaban. Criollos pobres, mestizos, algunos esclavos libertos. ¿Estaban todos allí? ¿Entendían todo lo que se discutía? Probablemente no. Pero sí sentían que algo grande estaba pasando, y muchos apoyaron la causa patriota, sobre todo a través de las milicias. Las milicias fueron fundamentales, no solo los patricios, también los arribeños, los pardos y morenos, estos últimos, formados por afrodescendientes, lucharon con valor en las invasiones inglesas, y su apoyo fue crucial en mayo de 1810. ¿Qué les prometieron? ¿Mejores condiciones de vida? ¿La libertad para los esclavos? La revolución les abrió una puerta, pero la igualdad tardaría mucho en llegar, para ellos y para otros sectores marginados. Entonces, protagonista o espectador. Quizás un poco de ambos. Hubo una vanguardia revolucionaria, una élite criolla que dirigió el proceso, pero necesitó el apoyo popular.
o al menos la movilización de ciertos sectores, y supo usarla para presionar. La Revolución de Mayo no fue solo una discusión de doctores en el cabildo, fue también el rumor de la calle, la expectativa de los de abajo, aunque sus voces no siempre quedaron registradas y sus sueños a menudo fueron postergados. Sección 6. Buenos Aires y las provincias. Un matrimonio a la fuerza. La Revolución de Mayo nació en Buenos Aires, la capital del virreinato, la ciudad puerto, con sus comerciantes y sus intelectuales. Pero el virreinato era enorme. Abarcaba lo que hoy es Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y parte de Chile. ¿Qué pensaban las otras ciudades, las provincias del interior? ¿Estaban todas de acuerdo con Buenos Aires? La respuesta es un rotundo no. Y aquí empieza otro capítulo de tensiones. Buenos Aires quería liderar, imponer su visión. Envió ejércitos al Alto Perú, a Paraguay, a la Banda Oriental, para liberar y para asegurar la adhesión. Pero muchas provincias desconfiaban. Veían a Buenos Aires como una nueva metrópoli, reemplazando a España, pero con los mismos vicios centralistas. Córdoba, por ejemplo, tuvo un fuerte foco de resistencia realista, liderado por el propio Liniers, que como dijimos terminó fusilado. Paraguay directamente rechazó la autoridad de Buenos Aires y siguió su propio camino hacia la independencia. En el Alto Perú, la guerra fue larga y sangrienta. Las comunidades indígenas jugaron un papel complejo. A veces a los patriotas, dependía de quién los oprimiera menos. La Banda Oriental, con Artigas a la cabeza, también tuvo su propio proyecto. Federal, popular, agrario, muy distinto al de Buenos Aires. Esta tensión entre Buenos Aires y el interior marcó toda la historia argentina. El centralismo porteño contra el federalismo provincial, una disputa que costó guerras civiles y que, de alguna manera, sigue presente. ¿Cómo construir una nación unida respetando las diversidades regionales? Esa fue la gran pregunta que dejó abierta la Revolución de Mayo y que todavía hoy buscamos responder. Un desafío pendiente, sin duda. Sección 7. Las ideas revolucionarias. Entre la Ilustración y la Realpolitik criolla, ¿qué ideas movían a los hombres de Mayo? Se habla mucho de la Ilustración. Montesquieu, Rousseau, Voltaire. La soberanía popular, la división de poderes, los derechos del hombre. Estas ideas circulaban en libros prohibidos, en tertulias secretas. Mariano Moreno fue un gran lector de Rousseau. Tradujo el contrato social. Imaginen el impacto. Pero, ¿hasta qué punto se aplicaron estas ideas? ¿Y cómo se mezclaron con la realidad local? La realidad era compleja. Una sociedad jerárquica, desigual, con esclavitud, con pueblos originarios sometidos. ¿Cómo encajaba ahí la igualdad y la libertad de las que hablaba la Ilustración? Los revolucionarios tuvieron que hacer equilibrios, adaptar las ideas, a veces, usarlas como justificación, otras, limitarlas para no generar demasiado desorden. Por ejemplo, la participación popular fue controlada, el voto era para unos pocos. Además estaba la cuestión de la lealtad al rey Fernando VII. Al principio, la primera junta juró gobernar en su nombre, la famosa máscara de Fernando. ¿Era una estrategia? ¿Para ganar tiempo? ¿Para no asustar a los moderados y a las potencias extranjeras? Muy probablemente. Pero también reflejaba una contradicción. Romper con España era un paso enorme. No todos estaban listos para la independencia total desde el primer día. Y luego la Realpolitik criolla, la política de lo posible, los intereses económicos de la élite porteña, el deseo de controlar el puerto, la aduana, de comerciar libremente con Inglaterra. Estas motivaciones, más terrenales, también pesaron. Y mucho. La Revolución de Mayo fue una mezcla de ideales elevados y de intereses concretos, de sueños de libertad y de cálculos políticos. Entender esta dualidad es clave para no caer en simplificaciones ni en idealizaciones ingenuas. Sección 8, 1810 y hoy espejos de una Argentina inacabada. Parece que 1810 está muy lejos, ¿verdad? Más de 2 siglos. Carretas, velas, virreyes, un mundo que ya no existe. Pero si miramos bien, encontramos ecos, reflejos de ese pasado en
nuestro presente argentino, problemas que nacieron entonces y que todavía nos persiguen, como fantasmas tercos. ¿O será que no aprendimos todas las lecciones de Mayo? Pensemos en el centralismo. La vieja pelea entre Buenos Aires y las provincias, ¿no sigue viva? En la distribución de recursos, en las oportunidades de desarrollo, en la sensación de que el país se decide en la capital, o la dependencia económica. En 1810 se buscaba romper el monopolio español para comerciar con Inglaterra. Cambiamos un amo por otro. ¿Qué tan soberana es nuestra economía hoy? Preguntas que queman. La cuestión social. ¿Quiénes son los ciudadanos con plenos derechos? En 1810 eran unos pocos, hombres blancos, propietarios, y hoy hemos avanzado mucho, claro, pero las desigualdades persisten. La pobreza, la exclusión, la dificultad para que todos los sectores se sientan parte real de la nación. La grieta, esa palabra tan de moda, ¿no es en parte una herencia de viejas divisiones no resueltas? La Revolución de Mayo fue un punto de partida, un grito de autonomía, pero la construcción de la nación es un proceso largo, lleno de avances y retrocesos, de sueños cumplidos y de deudas pendientes. Mirar 1810 no es solo recordar, es interpelarnos. ¿Qué país querían esos hombres? ¿Qué país queremos nosotros? ¿Estamos a la altura de esos desafíos? La historia nos ofrece un espejo. A veces incómodo, pero siempre necesario. Sección NIN. Conclusión. La historia viva, maestra del presente y del futuro. Y así llegamos al final de este recorrido. Un viaje rápido, intenso, por los laberintos de la Revolución de Mayo. Hemos intentado ir más allá de la postal, del acto escolar. Hemos querido preguntar, cuestionar, reflexionar, porque la historia, cuando se la mira de cerca, es fascinante y compleja, como la vida misma. No hay buenos y malos absolutos. Hay hombres y mujeres, con sus luces y sombras. Entender la Revolución de Mayo es fundamental, no como un ejercicio de erudición, sino como una herramienta para el presente, para comprender quiénes somos como argentinos, de dónde venimos, cuáles son nuestras fortalezas y nuestras debilidades, nuestras contradicciones, porque solo conociendo nuestro pasado podemos construir un futuro mejor, un futuro más justo, más libre, más inclusivo, como quizás soñaron algunos en aquel lejano Mayo. No se queden solo con esto, sigan explorando. Lean otros autores, duden de las narrativas oficiales, busquen las voces silenciadas. La historia no es un dogma, es un debate permanente, y cada uno de nosotros puede ser parte de él. Preguntemos siempre, ¿por qué pasó esto? ¿A quién benefició? ¿Qué consecuencias tuvo? Ese espíritu crítico es el mejor homenaje que podemos hacer a nuestra historia. Porque la historia, amigos y amigas, está viva. No es un conjunto de fechas muertas en un libro. Respira en nuestras instituciones, en nuestra cultura, en nuestros debates cotidianos. Es una maestra sabia, a veces severa, pero siempre dispuesta a enseñarnos, si estamos dispuestos a escuchar. Gracias por acompañarme en este viaje, y que la curiosidad por nuestro pasado nos impulse a construir un futuro digno de ser contado. Hasta la próxima.